Bueno, en primer lugar, agradecer principalmente a Wanda por la convocatoria y a todo el ENART por este espacio. La verdad es que está muy bueno este espacio de intercambio entre todos como para que podamos sacar conclusiones. No tengo la verdad en cuanto a esto. Yo me dedico mayormente a tenis. Tengo algunos deportistas que son corredores o triatletas, pero básicamente trabajo con gente que juega al tenis, tenistas profesionales y tenistas amateur. Y la idea de esto es, yo hace varios años que vengo investigando e implementando el manejo de las cargas en el deporte. Y bueno, es poner un poco en práctica todo esto que venimos estudiando hace tanto tiempo, en este momento que no tiene antecedentes a nivel, casi antecedentes a nivel histórico, ¿sí? Entonces, la charla, por más que se llame cómo, cómo retornar a los entrenamientos en forma segura, cualquiera que tenga más de 30, 35 años, esta frase la conoce, que es aseguro se lo llevaron preso, ¿no? O sea, con seguridad acá no tenemos nada, por lo que les contaba recién. Uno puede tener, muchas veces uno busca el consejo de alguien que tenga la teoría, que tenga la evidencia y que además se dedique a ello y haya pasado por una misma situación un montón de veces, ¿no? Uno busca la experiencia. En este caso, a nivel mundial no hay nadie que tenga experiencia. Entonces, estamos todos tanteando cuál sería la mejor forma de llevar a cabo este proceso. Hay un montón de cosas que sabemos y hay un montón de otras que no. El objetivo de esta charla es contarles un poco qué fue lo que yo charlé con los atletas el jueves pasado, cuáles son las cosas que yo les dije a ellos, como para que me parece correcto que ustedes las sepan, qué es lo que dice la evidencia con respecto a este proceso que nosotros estamos transitando y quizá brindarles alguna herramienta que puedan utilizar ustedes a la hora de retornar al deporte con los atletas que ustedes trabajan, ¿sí? O sea, ya sabemos que en esta semana han arrancado o van a arrancar muchos atletas relacionados con los Juegos Olímpicos, así que calculo que van a empezar a trabajar un poco más. ¿Cuáles son las cosas que yo les comenté un poco a los atletas que uno está acostumbrado siempre a estar en movimiento, a tener entrenamientos fuertes, duros, algunos no tanto, pero están acostumbrados a estar de acá para allá y demás, y pasaron a estar echados o sentados en estas dos posiciones gran parte del tiempo. Entonces, les brindé quizá algunos ejercicios para esta zona, que es la zona cérvico-dorsal, dorsal alta y cervical, que es una zona que sufre bastante en esta posición, que suele estar, en la que suelen estar bastante algunos de los atletas. Y la otra posición es esta posición de flexión de cadera bastante pronunciada, que tampoco están acostumbrados a tenerla durante un tiempo sostenido. Entonces, esas son las dos zonas del cuerpo que más van a sufrir con respecto a esta variación que ellos tienen durante la cuarentena, que es de estar mucho tiempo sentado. Más allá de eso, la postura que uno tiene o demás y todo es una cuestión de adaptación y de acostumbramiento, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, pero ¿y la gente que está en oficina todo el tiempo? Y la gente que está en oficina todo el tiempo también está acostumbrada a estar en oficina todo el tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es más dañino para alguien que no está acostumbrado a estar sentado todo el tiempo, el estar sentado, que para alguien que lo hace habitualmente. ¿Bien? Entonces, metiéndonos un poco en la parte de qué le preocupaba a los jugadores, a los deportistas de la vuelta a los entrenamientos, básicamente las conclusiones fueron dos cosas principales. Fíjense que casi todas las palabras están relacionadas a las lesiones y al estado físico o al rendimiento, ¿sí? O sea, con diferentes palabras, eso es lo que no puede asociar, ¿sí? Pero falta de aire, la adaptación, flexibilidad, perdería, estado físico, cansancio, aire, lesión, lesiones, motivación, articulaciones, dolores lumbares, o sea, con un montón de palabras, lesionarme, rendimiento, pero básicamente las dos conclusiones es que les preocupa haber bajado mucho su rendimiento y les preocupan las lesiones. ¿Bien? Entonces, les preocupan las lesiones a nuestros deportistas acá, argentinos, que los tenemos a mano, y les preocupan las lesiones, por más que en este caso no se note demasiado, a Bernardo Espinosa, que es un defensor del Español de Barcelona, también le preocupan las lesiones, y le preocupan las lesiones a todos los deportistas
alrededor del mundo, ¿sí? Es algo bastante común a todos, no es algo que nos pasa a nosotros o es algo que nosotros le metemos en la cabeza y demás, ¿sí? O sea, el jugador sabe que está en riesgo de lesionarse, porque hoy por hoy la información está al alcance de todos, y eso le preocupa, más allá del rendimiento. Entonces, lo que yo propongo es que aprendamos de los errores que hemos cometido, no nosotros, o que otros han cometido, en el pasado ante situaciones que pueden llegar a ser similares. ¿Cuándo vimos esto? No esto de que se hayan terminado todas las competencias, porque la vez anterior que se suspendieron todas las competencias fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahora, sí hay evidencia o antecedentes, en realidad, de episodios en los cuales no hubo competencia y no hubo entrenamiento durante un tiempo. Lo más llamativo es lo que pasó en el 2011 con la NFL, que es la National Football League, que es la liga de fútbol americano de los Estados Unidos. Antes del 2011, los jugadores de la NFL sufrían 5 rupturas del tendón de Aquiles en un año, ¿sí? A lo largo de todo el año, desde que arrancaba la pretemporada hasta que terminaba hasta que terminaba toda la temporada, sufrían 5 lesiones, ¿sí? 5 lesiones, rupturas, no tendinopatías, sino rupturas. Y sufrían 2 en la pretemporada. ¿Bien? En ese 2011, creo que fue por una huelga, estuvieron sin entrenar en forma de equipo, sin entrenar las capacidades específicas del deporte, 137 días esos jugadores. Y después realizaron una pretemporada muy abrupta de 17 días antes de jugar el primer partido. O sea, 137 días, no es sin hacer nada, sino entrenando, pero no entrenando de forma específica. Y después 17 días de puesta a punto de cosas específicas y volvieron a jugar. ¿Qué pasó con las lesiones? Esas rupturas de Aquiles pasaron de 5 en todo el año a 12 solamente en la pretemporada, ¿sí? El aumento de lesiones fue abrupto, fue demasiado grande, ¿bien? Llegando más a lo que pasó ahora, ¿sí? Calculo que todos saben que la Bundesliga fue una de las primeras ligas que comenzó y tuvo en la primera fecha, entre la primera división y la segunda división, 14 lesiones. ¿Sí? Esto nos lleva a estas lesiones por partido. En general, la Bundesliga tenía un promedio de 0,27 lesiones por partido. Es decir que había una lesión cada 4 partidos. ¿Bien? En esa primera fecha, después de esta cuarentena que tuvieron, no sé específicamente de cuánto fue la cuarentena, pasó de 0,27 a 0,88. O sea que casi había una lesión por partido. Con lo cual arrancamos un partido, estamos todos nosotros 11 contra 11 jugando un partido y nos miramos entre nosotros diciendo, alguno de nosotros sale de acá lesionado, en camilla. ¿Bien? Es mucho el riesgo y la evidencia y la experiencia, sí, acá los antecedentes que hay, en cuanto al aumento de la incidencia de lesiones después de un periodo de inactividad. ¿Sí? Por más que, por ejemplo, en la Bundesliga se hicieron ciertas modificaciones como para intentar aplacar este aumento de la incidencia. Por ejemplo, aumentaron a 5 el cambio, cuando en general son 3 cambios que se permiten, los aumentaron a 5. ¿Sí? O sea, había 5 cambios. En la Liga Española, por ejemplo, no se van a permitir jugar partidos a más de 30 grados centígrados, ¿bien? Para disminuir el efecto de la fatiga. O sea, hay cosas que las asociaciones están haciendo como para mitigar un poco este aumento de la incidencia, pero evidentemente no son suficientes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esto es, obviamente, prevenir lesiones. Cuando uno habla de prevención, hay algunas veces que es fácil prevenir algo, ¿sí? Como por ejemplo en el caso del cáncer de pulmón. Si en el cáncer de pulmón nosotros quitamos el factor de exposición, que es el cigarrillo, la incidencia de cáncer de pulmón a nivel mundial disminuye notablemente, ¿sí? O sea, casi no habría muerte de cáncer de pulmón si nosotros sacáramos el cigarrillo. ¿Cuál es el problema con el deporte? Que el factor de exposición es la práctica deportiva. Entonces, es imposible quitar el factor de exposición. Eso lo que hace es que la prevención no es una posibilidad. Lo que es posible es disminuir las probabilidades de lesionarse, ¿sí? Ahora, si nosotros pasamos de
esto en cuarentena. O sea, yo no hice nada en cuarentena, hice la plancha. Me tiré a mirar series en Netflix, a jugar a la Play o lo que sea, y pasé a esto. Me dicen, che, miren que los deportistas olímpicos pueden arrancar a entrenar, ¿eh? Y salen todos así. Ahí sí, ¿bien? ¿Por qué? Porque al cuerpo no le gustan los cambios. O sea, a lo más, donde más vulnerable se pone cualquier tejido corporal es cuando hay un cambio abrupto. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar realizar una adaptación de esto, ¿sí? Yo puedo haber entrado a la cuarentena en este estado físico, ¿sí? O sea, manejando una carga enorme, estoy hecho un animal, entro a la cuarentena así, y hay muy pocas chances que yo salga, hay muy pocos deportistas que puedan decir que salen de la cuarentena en el mismo estado físico en el que entraron, ¿sí? En el mejor de los escenarios salen así, ¿bien? Pero con la posibilidad de manejar una carga bastante menor. Y en el peor de los escenarios salen así, y obviamente no podemos a esta persona darle esto. Pero tampoco podemos a esta persona darle esto. Entonces, acá tenemos un primer punto, es que la vuelta al deporte, por más que trabajemos en deportes en equipo, tiene que ser individual, con parámetros generales, pero individualizar ese manejo de la carga. ¿Bien? Entonces, ¿con qué nos encontramos cuando de repente dicen, bueno, ¿podemos volver a entrenar? Perfecto. ¿Con qué nos encontramos en los deportistas? Nos encontramos con menos volumen de entrenamiento, ¿sí? Del que están acostumbrados a realizar. Muchas veces, estoy generalizando esto, puede haber casos en los cuales pueden haber entrenado normalmente sin ningún inconveniente y sin ninguna variación, pero son la minoría, ¿sí? Entonces, va a haber menos volumen de entrenamiento, van a haber manejado menos intensidades en los entrenamientos no van a haber sido lo específicos que tienen que ser para la práctica y la competencia deportiva, y por el otro lado, van a tener mucha incertidumbre porque no saben cuándo se van a hacer las competencias para clasificar para los Juegos Olímpicos, no saben cuándo va a ser la próxima competencia, en el caso de que los deportistas no sean estrictamente olímpicos, van a tener mucha ansiedad y también tenemos que evaluar cómo está el índice de masa corporal, ¿sí? O sea, cómo están de peso, o sea, se mantuvieron bien, se vinieron abajo, esta ansiedad, incertidumbre y el poco asociado con el poco entrenamiento hizo que se genere algún desequilibrio en esta área. Entonces, hay que hacer una evaluación previa de cómo vienen, ¿sí? Bien, entonces, les hago una analogía. Este gráfico calculo que la gran mayoría lo debe tener bastante a mano y familiarizado, que es el famoso aplanar la curva, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros necesitamos hacer con los deportistas. Si yo libero y digo, bueno, pueden entrenar y salen todos a entrenar como animales, lo más probable es que aparezcan las lesiones, ¿sí? O sea, en algunos casos no, pueden salir a entrenar como animales y no pasa nada, pero en la gran mayoría de los casos lo más probable es que eso suceda. Entonces yo necesito volver de una forma progresiva para, en este caso sería no saturar la capacidad del sistema de salud, en nuestro caso sería que nuestro cuerpo se vaya adaptando. Entonces, si yo sigo con esta gradualidad, ¿cuál es la diferencia que yo obtengo con los deportistas y que no está en este gráfico? Es que yo puedo seguir aumentando la carga, siempre y cuando la velocidad esta del aumento de la carga respete la adaptación del organismo y entonces nunca se va a saturar, digamos, el sistema de salud, sería. ¿Sí? No sé si se entiende, pero en realidad lo importante acá es ir gradualmente. Fíjense, acá se hizo un estudio en el 2015, no acá, sino les estoy mostrando acá un estudio, que se hizo en el 2015, en el cual se hizo un training camp de judo. ¿Sí? Los training camp en Estados Unidos son como bastante importantes. Acá se estuvieron haciendo bastantes, ¿sí? Se siguen haciendo, bueno, no en este momento, pero son como periodos en los cuales durante una semana, dependiendo, en general es una semana, pero puede ser más, se entrena a una intensidad y a un volumen muy alto un deporte específico. Entonces, en esta semana del training camp hubo una tasa de lesiones del 84%, lo cual quiere decir que el 84% de los participantes de ese training camp sufrieron alguna lesión. ¿Dónde estuvo el problema? En la progresión de la carga de la semana previa a la semana del training camp.
¿sí? Fue del 469%. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que sería una forma de disminuir este aumento de las lesiones, esta incidencia del 84%? Haciendo que los deportistas lleguen con mejor estado físico. ¿Bien? Entonces yo soy el que organiza, el coordinador del training camp de judo, y lo que hago es, a cualquiera que se anote, le doy un plan de entrenamiento para las semanas anteriores, como para asegurarme que llegue con un cierto nivel de entrenamiento. Entonces, lo que estoy haciendo acá es asegurándome que la progresión de semana a semana no va a ser tan alta. ¿Sí? Y eso nos trae a un gráfico bastante importante, que es dónde estoy hoy. Dónde estoy hoy no es lo que hice hoy, sino el estado físico de lo que yo vengo haciendo en las semanas anteriores, a dónde quiero llegar, cuál sería mi objetivo, y el tiempo que tengo. En algunos deportes, como por ejemplo en el tenis, yo trabajo en el tenis, se está hablando de que dentro de 8 semanas se va a jugar el US Open. No se sabe todavía, no está confirmado, pero se está diciendo que, bueno, tenemos 8 semanas. Entonces yo ya sé cuál es el tiempo y sé cuál es el objetivo. Lo que tengo que definir es dónde estoy hoy. Obviamente, cuanto mejor esté hoy, de forma más segura yo puedo ir progresando al objetivo. Si yo estoy acá, voy a tener dos opciones si quiero manejarme de forma segura. O bajo el objetivo o aumento el tiempo. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que saber, y esto fue una de las preguntas que yo le hice a los deportistas en la charla pasada, fue si pudieron seguir entrenando normalmente durante la cuarentena. Y tenemos que la gran mayoría pudo entrenar, esto es del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tomar como que el 50% es el 3 acá, ¿sí? O sea, entonces nosotros decimos, bueno, la gran mayoría pudo entrenar el 50%, o sea, está entrenando al 50%. Después tenemos algunos que están entrenando al 75% y otros que están entrenando al 25%. Nosotros podemos tomar como que el 5 es el techo. Entonces, podría llegar a ser como que este es el 5 y la mayor parte está acá. O sea, que tienen que llegar del 50% al 100%. Aunque tenemos algunos que tienen que llegar del 25, del 20 o del 15% al 100%, y otros que pueden tener que llegar del 75-80% al 100%, ¿sí? O sea, es variable, pero es un dato que nosotros tenemos que tener. Ahora, ¿cuánto entrenaste? No es la única medida de cuál es tu estado físico actual. ¿Por qué? Porque hay otras variables dentro de lo que es la carga de entrenamiento, que son el descanso, la alimentación y el manejo del estrés. Entonces, si yo entreno una determinada cantidad, pero no descanso bien, descanso poco o con horarios cambiados y demás, mi cuerpo no se adapta de la misma forma a ese entrenamiento. Si no me estoy alimentando bien, ocurre lo mismo, y también con el manejo del estrés. Entonces, de repente, cuando yo pensé que estaba en un quinto piso, por más que mis datos de entrenamiento externo, digamos, del entrenamiento duro, de lo que realmente hice, me digan que estoy en un quinto piso, probablemente no esté en un quinto piso y necesite más tiempo para esa progresión. ¿Sí? Bien. Entonces, y acá es donde yo les voy a pedir que me den su opinión. Les voy a pedir que pongan una sola palabra y preferentemente en singular, de qué factores piensan ustedes que influyen en la vuelta de los entrenamientos a los entrenamientos habituales. ¿Qué factores creen que influyen en la vuelta de los deportistas a los entrenamientos habituales? ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es voy a presentar acá. Bien, acá ya estuvieron poniendo algunas preguntas, ansiedad, falta de forma específica. Vamos a darle un poco más de tiempo para que vean cambio de estación, clima, problemas económicos, falta de confianza, motivación. Perfecto. Vamos a dejar un poquito más de tiempo a ver si alguno quiere poner alguno más. Motivación y ansiedad pareciera incertidumbre. Motivación aparece otra vez ahí. Perfecto. Creo que la ansiedad es como la más importante, ¿no? Vamos a dejarlo, el que quiera puede seguir completando, metiéndonos un poco en esto de cómo volver de forma segura. Ya hablamos un poco de que la progresión es un tema importante, ¿no? En la vuelta al deporte competitivo. Lo que tenemos que entender es que el deporte en sí mismo no es solamente cuánta carga estoy en un quinto piso. Bueno, pero en un quinto piso ¿de qué? Nosotros sabemos que el deporte
tiene un área que es el trabajo físico en gimnasio, el trabajo de fuerza, el trabajo físico en cuanto a lo que es movilidad, en el caso del tenis, por ejemplo, la movilidad en cancha, el trabajo pliométrico y demás. Después tenemos el entrenamiento táctico y técnico del deporte específico, y después tenemos la competencia. ¿Bien? Entonces, cuando yo estoy evaluando la carga, tengo que evaluar la carga de gimnasio, tengo que evaluar la carga de físico, tengo que evaluar la carga táctica y técnica, y tengo que evaluar la carga de competencia. Si todo está perfecto, yo llego a lo que es mi objetivo de entrenamiento, ¿sí? O sea, mis valores de carga de entrenamiento que yo quiero. Ahora, ¿qué es lo que pasa en cuarentena? En cuarentena yo tengo que el entrenamiento táctico y técnico estuvo bastante disminuido, si no estuvo abolido. La competencia claramente no estuvo, y el entrenamiento físico, en el caso de la mayor parte de los deportes, estuvo condicionado, como mínimo, ¿sí? O sea, no todos pudieron hacer diferentes desplazamientos y demás necesarios para el entrenamiento físico, para el entrenamiento de la capacidad aeróbica y anaeróbica y demás, y solamente pudimos hacer compensando un poco con el trabajo de gimnasio y con el físico que nosotros podíamos. Pero obviamente es imposible que nosotros podamos estar al 100% si no tuvimos la posibilidad de entrenar estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué marca la evidencia en cuanto a lesiones? Fíjense, solamente con 2 semanas de no hacer nada al 0% y volver a hacer lo mismo que hacía antes, es decir, en la semana 1 estoy haciendo el 100% de lo que siempre hago, en la semana 2 y la 3 hago el 0%, quiere decir no hice absolutamente nada, puede ser me fui de vacaciones y no hice nada, y en la semana 4 volví a hacer el 100% como si nada hubiera ocurrido, voy a tener un riesgo, una incidencia de lesión del 15%, lo cual es bastante elevado, teniendo en cuenta de que el riesgo básico o mínimo de lesión en la práctica deportiva general, obviamente va a haber casos específicos, es entre un 4 y un 5%, ¿sí? O sea que está aumentada al triple. Si yo, por ejemplo, en vez de, en este parate de 2 semanas, estoy hablando de 2 semanas nada más de parate, en vez de hacer un 0%, hago un 30%, o sea, hago el 30% de lo que yo venía haciendo y después vuelvo a hacer lo que venía haciendo habitualmente, fíjense cómo el riesgo de lesiones disminuye a menos de la mitad, ¿sí? Sí, sumado a esto, encima, cuando vuelvo, no vuelvo al 100%, sino que vuelvo al 80%, el riesgo de lesiones baja casi al mínimo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el que nuestros deportistas hayan podido seguir haciendo cierto entrenamiento, por más que no sea el más específico, lo que estábamos logrando, al fin de cuentas, es disminuir la incidencia de lesiones o el riesgo de lesiones que iban a tener cuando puedan volver, más allá del rendimiento, ¿sí? Obviamente que el rendimiento, pero el rendimiento, a la corta o a la larga, lo pueden llegar a recuperar, en su gran mayoría, ¿sí? Pero si a nosotros ahora arrancamos desde cero, la incidencia de lesiones que nosotros tenemos para una persona que está acostumbrada a manejar intensidades tan altas, iba a ser un conflicto. Entonces, hay evidencia que nos marca cómo volver a entrenar después de un periodo de no entrenar, ¿sí? Este estudio de Craig Purdam y Tim Gabbett, que dice la prescripción de la carga de entrenamiento en relación a periodos o fases de entrenamiento de descarga, ¿sí? Que nos dice, por ejemplo, en esta ecuación, nos dice que sabiendo cuántas semanas estuvo afuera, sin competencia o sin entrenamiento, y qué porcentaje de entrenamiento realizó durante esas semanas, nosotros podemos llegar a tener un valor de cuántas semanas necesito para volver a entrenar al 100%. ¿Sí? Entonces, pongamos un ejemplo de un deportista que estuvo 10 semanas de cuarentena, que es lo que nos pasó a nosotros, con el 50% del entrenamiento, que es lo que la gran mayoría de los atletas que trabajan con ustedes ha dicho, ha autopercibido, ¿sí? Si nosotros ponemos 10 semanas y el 50% del entrenamiento, tendríamos entre 6 y 7 semanas para poder entrenar al 100%, o sea, para poder estar llegando a una semana de entrenamiento al 100%. Si trabajamos con los que están a un 25%, los que realizaron un 25% del entrenamiento, estos números cambian y voy a necesitar entre 7 y 8 semanas, ¿sí? Si, en cambio, trabajamos con los que pudieron entrenar un 75%, voy a necesitar entre 4 y 5 semanas, ¿sí? O sea, entre 1 y 2 semanas de diferencia
va a ser el que entrenó un 25%, un 50% o un 75%. Estos son números generales, ¿sí? Ahora, esta frase se las dejé también a los atletas como para llegar a generar un poco de conciencia. ¿Sí? La mayoría de las lesiones ocurren por hacer demasiado y muy rápido, después de hacer muy poco durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, cuanto menos un deportista hizo durante esta cuarentena, más tiempo va a tardar en volver a su forma pre-cuarentena. ¿Sí? Entonces, llevemos un poco a la práctica esta ecuación que acabamos de ver. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando yo digo, bueno, listo, se abren las puertas y pueden empezar a entrenar? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer son chequeos médicos, ¿sí? En general, en deportistas de alto rendimiento, esos chequeos médicos se suelen estar haciendo previo a este momento, con lo cual, por eso no lo puse dentro del 1, 2, 3, sino que lo puse con un 0, porque me imagino que la gran mayoría ya los hizo. Si no los hizo, deberían hacerlos con su médico deportólogo de cabecera. Pero lo primero que yo tengo que hacer es definir cuál es el piso, ¿sí? ¿Dónde está el deportista con el que yo estoy trabajando acá? ¿Sí? Porque en base a eso yo puedo saber cómo progresar hacia acá, ¿sí? ¿Qué porcentaje de entrenamiento viene realizando? Ahora vamos a ir desglosando uno por uno. Lo otro que tengo que saber es, tengo que empezar a evaluar los moderadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los que vienen entrenando un 50% pueden progresar a la misma velocidad. Hay algunos que les va a tomar, como hablábamos, entre 6 y 7 semanas, hay otros que le va a tomar más, y hay otros que le va a tomar menos. ¿De qué va a depender? De estas cosas, ¿sí? Que las vamos ahora a ver con detenimiento. Y en tercer punto, rezar para que no se lesionen, ¿sí? No, bueno, obviamente que no. O sea, necesitamos monitorizar que la planificación que nosotros realizamos esté teniendo un buen resultado. O sea, necesitamos saber si el deportista se está adaptando a lo que nosotros le estamos exigiendo. Y eso requiere que le estemos mucho más encima de lo que le estamos usualmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos el piso en los deportistas? Si nosotros solemos realizar una monitorización de la carga de forma constante con los deportistas con los que trabajamos, de la forma, con el método que uno quiera, yo ya sé cuánto venía haciendo antes de la cuarentena, sé cuánto está haciendo durante la cuarentena, en las últimas semanas, y con lo cual yo ya sé cuál sería el porcentaje de entrenamiento que viene realizando, ¿sí? Ahora, si no lo tengo, no me va a quedar otra que preguntarle, o si yo lo sé, anotarlo yo, cuánto estuvo haciendo. Cuánto estuvo haciendo es cuántas veces por semana entrenó, cuánto tiempo entrenó cada vez que entrenó, en un promedio al menos, y a qué intensidad viene entrenando promedio. ¿Sí? Entonces, yo de eso saco cuál es la carga semanal. ¿Bien? Entonces yo digo, bueno, en las últimas 3 semanas, ¿viniste haciendo eso? Sí, perfecto. Ese es el porcentaje de entrenamiento. ¿Sí? Perdón, eso es lo que estuve entrenando en las últimas semanas de cuarentena. No me interesa tanto qué fue lo que hizo en las primeras semanas de cuarentena, porque en realidad el estado físico que el deportista va a tener hoy por hoy está reflejado en lo que haya hecho las últimas 3, 4 y hasta 5 semanas de la cuarentena. Entonces, lo que hizo las primeras 5, si te dicen, no, las primeras 2 no hice tanto, o las primeras 5 me maté, pero ahora no hice nada, tiene mucho más peso lo que hizo en las últimas 4 semanas que lo que hizo en las primeras 4 semanas. ¿Sí? Entonces, yo sé cuánto es lo que hizo. Ahora, para saber qué porcentaje es lo que viene realizando, tengo que saber cuánto es lo que yo quiero que haga. Entonces, lo que yo quiero que haga, lo puedo sacar yo. Yo quiero que entrene 6 veces por semana, quiero que entrene 3 horas por día a una intensidad promedio de 8. Listo, bueno, entonces pongo 180, que serían las 3 horas, 180 minutos por 8 por las 6 veces por semana. Eso me da cuál es mi objetivo, ¿sí? Entonces, saco el porcentaje de qué es lo que hizo las últimas semanas de lo que es mi objetivo, ¿sí? Espero que se haya entendido eso. Después de última hacemos una tanda de preguntas al final porque somos muchos, si no se va a descontrolar un poco. Y si no, volvemos sobre este tema, no tengo ningún problema. Lo segundo es evaluar los moderadores, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con la edad. Obviamente, a mayor edad,
tiene mayor riesgo de lesión. A menor edad tiene menor riesgo de lesión. Lo otro relacionado con la edad en parte, pero que no es específicamente la edad, es cuánta experiencia tiene ese deportista en ese deporte. Si es un deportista que recién está arrancando la parte, toda la parte competitiva más intensa y demás, tiene mayor riesgo de lesión que un deportista que ya viene compitiendo a este nivel durante varios años. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que el deportista está entre los 2 y los 6 años de competencia intensa, tiene menos riesgo de lesionarse que el deportista que está en el primer año de competencia intensa o el deportista que supera el 7º año de competencia intensa. Este tiene más riesgo de lesionarse porque no está adaptado a esa competencia intensa. Y este tiene más riesgo de lesionarse porque ya tiene lesiones de sobrecarga y de sobreuso debido a esta competencia intensa. ¿Sí? Entonces, esto yo debería, lamentablemente, no tengo para ustedes un algoritmo que nos diga, bueno, si tiene tanto, entonces se le suma 3 días de la progresión. No, no existe eso. Bien. Tenemos que saber si el deportista viene con alguna molestia o no, ¿sí? Y si esa molestia viene progresando positivamente o no. Otra cosa con respecto a las lesiones es el historial de lesiones. Un deportista que tuvo una lesión en la temporada pasada tiene más riesgo de tenerla en esta temporada que un deportista que no la tuvo. Un deportista que suele tener 1 o 2 lesiones por año tiene más riesgo de lesionarse que un deportista que en general no se lesiona más allá de una sobrecarga. ¿Bien? Entonces, eso también va a dictaminar este deportista que se suele lesionar y demás, no lo podemos apurar en cuanto a lo que es la progresión, pero sí podemos apurar quizá a un deportista que no suele lesionarse y es joven y tiene una edad donde ya está habituado a esa competencia intensa. ¿Sí? Los factores biomecánicos también me van a aumentar o disminuir el riesgo de lesión. ¿Sí? Si una persona tienen restricciones en la movilidad, restricciones en la flexibilidad o en la movilidad, por ejemplo, tobillo en un saltador, o cualquier factor, la disminución en la movilidad en rotación interna en un lanzador, o sea, todos esos factores biomecánicos van a hacer que mi progresión no pueda ser acelerada en el caso de que estén presentes. En cuanto a las capacidades biomotoras, pasa lo mismo. Una persona, cuanto mayor es la fuerza que tenga de tren inferior, o mayor sea la velocidad y la velocidad máxima aeróbica, menor riesgo tiene de lesionarse. ¿Sí? Y por último, obviamente, los factores biopsicosociales. En cuanto a lo que hablaban ustedes de la ansiedad, la incertidumbre, si está quemado, si está desmotivado y demás. ¿Sí? Todo eso también va a hacer que yo pueda acelerar o enlentecer esta progresión base que hablamos de, por ejemplo, 6 a 7 semanas en un deportista que viene entrenando el 50%. ¿Bien? Ahora, yo les voy a contar la forma en la que yo lo hago y lo que a mí me da resultado. ¿Sí? Bueno, me da resultado en este caso, no sé, porque no tengo experiencia en esto, pero en general en las vueltas a los entrenamientos o en la progresión de los entrenamientos. Hay 3 valores en realidad claves. Uno es la carga crónica, que es el entrenamiento que un deportista viene realizando en las últimas 4 semanas y me habla del estado físico que tenga ese deportista. El otro es la carga aguda, que es el entrenamiento que se realizó en la última semana y me habla de la fatiga que tiene ese deportista. ¿Sí? La relación que hay entre lo último que hice, lo más reciente, y lo que vengo haciendo, se llama ratio agudo crónico. ¿Sí? Acá dice, ratio agudo crónico. Y me habla de que si el ratio agudo crónico está entre 0,8 y 1,3, 1,5, el riesgo de lesiones es bajo. ¿Sí? Acá está el riesgo de lesiones y acá está el ratio agudo crónico. ¿Bien? Entonces, si yo me mantengo entre 0,8 y 1,5, tengo un riesgo de lesiones disminuido. Si yo supero el 1,5, quiere decir que mi progresión es abrupta, el riesgo de lesiones aumenta. Y si yo me bajo de 0,8, quiere decir que voy progresando muy lentamente, también aumenta el riesgo de lesiones porque me voy desentrenando. Entonces, cuanto menos entrenado esté, más riesgo de lesiones tengo ante un evento competitivo. ¿Bien? Entonces, si yo, por ejemplo, sé
estos números, ¿sí? Que son, ¿qué fue lo que hizo en las últimas 3 semanas? Vamos a poner como que las últimas 3 semanas de la cuarentena son semana 1, semana 2 y semana 3. Y la semana donde nosotros estamos es la semana 4, ¿sí? Yo sabiendo este número, 0,8 y 1,5 que les conté recién, puedo saber cuál es la carga mínima y cuál es la carga máxima de lo que yo debería hacer semana a semana, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de un tenista que podría llegar a arrancar esta semana. Un tenista que viene entrenando 6 veces por semana, fíjense, vamos acá, entrenamiento inespecífico, o sea, inespecífico me refiero al entrenamiento físico, ¿sí? No porque no sea específico de ese deporte, obviamente que se van a trabajar cosas específicas de ese deporte, pero no es el entrenamiento técnico y táctico que van a utilizar en la competencia o en la práctica deportiva. El entrenamiento específico me refiero en este caso a lo que es el tenis en sí mismo, o a la movilidad en cancha y demás, y el total es la sumatoria de ambos. ¿Sí? Entonces, esta persona, este tenista, viene realizando 1 hora y media de entrenamiento a una intensidad de 7, en una escala subjetiva de 1 al 10, y lo viene haciendo 6 veces por semana. Lo hizo durante las últimas 3 semanas, lo cual me da un valor de carga de entrenamiento físico de 3.780. ¿Sí? En cuanto al entrenamiento específico de tenis, como no tiene una cancha de tenis en la casa, se puso, como hicieron varios jugadores de tenis, un colchón contra la pared y empezó a pegarle al colchón. Y le pega 4 o 5 derechas, le pega 4 o 5 revés, y así está durante 20 minutos. La intensidad subjetiva autopercibida es de 3, y lo hace 3 veces por semana. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir un poco la ansiedad, con el objetivo de que el tenista, por ejemplo, se le forman ciertos callos en la mano por el movimiento que tiene la raqueta y el impacto con la pelota, tratar de que no pierda tanta sensación de la raqueta en la mano. No es un objetivo de entrenamiento, porque fíjense que la carga semanal es de 180, o sea, no es nada. Lo cual me da una carga total de 3.960, una carga semanal de 3.960, que sería más o menos el 50% de lo que yo quiero lograr. ¿Sí? O sea, ¿cuál es mi objetivo en este tipo de jugadores, en este jugador específico? Mi objetivo es que llegue a una carga de 8.000 en la semana, ¿sí? 8.000 unidades arbitrarias, que es la unidad de carga, ¿sí? Entonces, está entrenando al 50%. Llevándolo al gráfico este, del 0,8 y el 1,5, fíjense cómo en la semana 1 yo saqué un promedio de las semanas, ¿no? Entonces, semana 1, semana 2 y semana 3, es lo que ven haciendo es 3.960, ¿sí? Que es lo que está acá. En la semana 4, si yo la progresión la pongo en 0,8, me da 3.168. ¿Sí? Ahora, yo no quiero que progrese a 0,8 porque no está progresando. Justamente lo que está haciendo, si yo progreso a un ritmo de 0,8, es que se va desentrenando. Este número, si fuera un 1, sería siempre 3.960, 3.960, 3.960, 3.960. ¿Bien? Mi tope, mi techo de progresión es el 1,5, ¿sí? Mi techo teórico. Entonces yo sé que 5.940 puedo entrenar en la semana 4, 6.683 puedo entrenar en la semana 5 y demás. Lo cual me deja que en la sexta o la séptima semana tengo, holgadamente, puedo llegar a una progresión de poder entrenar 8.000, ¿sí? Semanalmente, sin excederme del 1,5. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, en teoría, parecería que este número está bien y hasta me da tiempo como para progresar un poco mejor, porque en realidad estoy llegando al 8.000 en la cuarta semana, ¿sí? No en la sexta semana. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es que acá estoy hablando de lo que es la carga total, pero no estoy diferenciando lo que es la carga física de la carga técnica. Entonces, ¿cuánto tiene de carga técnica? 180. ¿Y cuánto tiene de carga física? 3.780. Entonces, la carga física, la puedo progresar a la velocidad que yo quiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene con un estado físico de carga física. ¿Sí? Ahora, la progresión de la carga técnica, de la carga específica de tenis, tiene que ser mucho más lenta que la que acabamos de decir. Fíjense cómo, haciendo una carga en la semana actual de 650
que como para que ustedes se den una idea, una carga de 650 sería que este tenista juegue 3 veces por semana, 45 minutos, a una intensidad de 5. Eso me da más o menos esa carga de 650, ¿sí? No es nada, es muy poco, ¿sí? Y fíjense cómo, igual, el ratio agudo crónico ya es de 2,18, pero en la tercera semana ya me voy por debajo del 1,5, porque menos que esto tampoco puedo hacer, ¿sí? No lo puedo meter en la cancha por 20 minutos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque le tengo que dar tiempo a que el cuerpo se adapte, ¿sí? Le tengo que dar tiempo a que le salgan ampollas nuevas, porque hace 10, 11 semanas que no está haciendo nada. Le tengo que dar tiempo a que se generen ciertas sobrecargas, a que su cuerpo se vuelva a adaptar al gesto específico deportivo. Y fíjense como si yo sigo este lineamiento, en realidad no tardo 6 semanas, 6, 7 semanas en volver, sino que tardo casi 8, 9 semanas en volver, ¿sí? A esos 8.000 de carga. ¿De qué va a depender que yo pueda esto, acelerarlo y completarlo en 6 semanas, dejarlo en 8 o que quizá me tome 10? De estos moderadores que habíamos hablado, ¿sí? Si este caso es el de un chico de 18 años que está recontra motivado, que no ha tenido lesiones importantes, que no viene de lesiones recientes, ni en la temporada actual ni en la temporada pasada, que está fuerte, que se pudo mantener con un buen entrenamiento y que no que está manejando bien la ansiedad y demás y todo, yo lo más probable es que esto lo pueda ir subiendo un par de semanas y que en 6 semanas pueda estar en el punto donde yo quiero. Si estamos en cambio ante un deportista que ya está a los 30 años en vez de los 18, en el caso del tenis los 30 años es una edad avanzada, que tiene lesiones, que ha sufrido lesiones en la temporada pasada, que se pudo mantener bastante físicamente, pero que ya está medio quemado a los 30 años y demás, lo más probable es que no lo pueda acelerar demasiado, ¿sí? Y lo que tengo que hacer con eso es ir monitorizando cómo cada deportista se va adaptando, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, la carga externa es la carga de entrenamiento que nosotros le damos al deportista, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, bueno, quiero que haga esas 3 veces por semana, 45 minutos, a una intensidad de 5, ¿sí? Eso es lo que yo le planteo. La carga interna es lo que siente el deportista, ¿sí? O sea, hice esos 45 minutos 3 veces por semana, pero yo no lo sentí como un 5, lo sentí como un 8, o lo sentí como un 3, ¿sí? Si yo le estoy dando mucha carga, y él está sintiendo que yo le doy mucha carga, o sea, está sintiendo esa carga alta, tengo que disminuir la carga, ¿sí? Si yo le estoy dando poca carga, ¿sí? La carga que yo pienso que él tiene que hacer o menos, y él se siente como fatigado, se siente como muy cargado y demás, significa que no se está logrando adaptar. Entonces, lamentablemente, tengo que bajar la carga y respetar el tiempo de adaptación que ese deportista necesita, ¿sí? Si yo le estoy dando poca carga, y él siente que yo le estoy dando poca carga, siente que puede más, puedo aumentar la carga. Y al punto donde yo quiero llegar es que yo vaya aumentando la carga, semana a semana, vaya aumentando la carga, y él vaya sintiendo como que la intensidad igual no va aumentando. Se va adaptando bien y se la va bancando bien. Este es el equilibrio al que yo quiero llegar. Entonces, lo que yo tengo que ir monitorizando para saber si ese deportista se está adaptando o no, es el esfuerzo percibido de las sesiones de entrenamiento, cuánto es lo planeado, y o sea, cuánto es lo que yo planifiqué para que ese deportista sienta y cuánto realmente sintió ese deportista. Si yo veo un entrenamiento y digo, bueno, este fue un entrenamiento para un esfuerzo de 5, y el deportista me dice, lo sentí como un 8, y siempre pasa eso, de que siempre lo siente un poco más, significa que no se está adaptando bien, y que tengo que ver dónde está el problema. Si el problema está en la parte física, o si el problema está en la parte psicosocial, digamos, o sea, en la parte psicológica, por así decirlo. Las otras cosas que tengo que monitorizar, que lo puedo monitorizar diariamente con una escala ordinal del 0 al 10, es la parte de la fatiga mental, la parte de la nutrición, la parte del descanso, todo lo que sea biopsicosocial, ¿sí? Yo biopsicosocial me refiero a eso, al estrés, al descanso y a la alimentación. Tengo que monitorizar la fatiga, cómo se viene fatigando, ¿sí? Del 0 al 10. Y si aparecieron molestias o no. Mi forma de hacerlo, por ejemplo, es con un cuestionario diario,
que todos los deportistas que trabajan conmigo lo responden durante el desayuno. Entonces responden 5 preguntas relacionadas a si están quemados o no están quemados, o sea, cómo están de ánimo, en realidad, cómo durmieron, cuánto durmieron, cómo se alimentaron y cómo están de fatiga, ¿sí? Si se sienten fatigados o no. Eso, en una escala, yo la hago del 1 al 5, en realidad, ¿sí? Pero es algo que yo hago, ¿por qué? Porque no hay ningún cuestionario validado con respecto a esto. Los cuestionarios validados con respecto a esto son cuestionarios que tienen 76 preguntas. Hay varios cuestionarios, pero la mayor parte, el gol estándar, digamos, de los cuestionarios que evalúan el wellness, el bienestar de los deportistas, son cuestionarios muy largos, que tienen 76 preguntas. Imagínense si a su deportista ustedes le piden que todos los desayunos le contesten 76 preguntas con respecto a cómo se sienten. Lo más probable es que lo que más les moleste de todo su entrenamiento sea contestar esas 76 preguntas. Entonces, mi forma de hacerlo es, quizá sí se puede utilizar ese cuestionario una vez a la semana, cuando termina la semana, de cómo se están sintiendo, y diariamente tener un control de la fatiga, del descanso y demás, como para saber, buscar si ese deportista se está adaptando o no. En los deportistas lesionados o con lesiones recurrentes, lesiones pasadas, recientes, necesito hacer un monitoreo además de cómo está la fatiga de ciertas regiones específicas. Si yo trabajo con un jugador, con un deportista que suele tener siempre sobrecargas de hombro y que siempre pierde algunas sesiones de entrenamiento a nivel del año por sobrecargas de hombro, debería llevar un control de cómo va sintiendo la fatiga específica del hombro, más allá de que la fatiga general la sienta bien. ¿Ok? Nosotros, como kinesiólogos, solemos realizar este tipo de trabajos en lo que es la vuelta al campo después de una lesión, ¿sí? En este caso, la lesión y la rehabilitación no la tenemos, pero lo que estaríamos arrancando ahora es hacer un trabajo de campo, ¿sí? Y para nosotros dar el alta deportiva para una competencia, necesito asegurarme ciertas cosas. Y lo que necesito asegurar es esto: que haya tenido una buena carga de entrenamiento, es decir, por ejemplo, en el caso este que yo les comentaba antes de este tenista, sería que pueda llegar a volúmenes de 8.000 unidades de carga, 8.000 unidades arbitrarias, que haya estado expuesto a peores escenarios. Los peores escenarios son los pasajes de la competencia deportiva de mayor intensidad, ¿sí? El deportista en general, hay deportes que son de muy corta duración y muy intensos, pero hay otros deportes quizá que son más largos, más que nada los deportes en equipos, donde uno no maneja siempre una intensidad máxima, sino que va regulando y en algunos momentos tiene una intensidad máxima, en otros momentos tiene una intensidad muy baja y en otros momentos tiene una intensidad promedio. Perdón. Si el deportista durante todo este proceso de progresión de carga no lo exponemos a esos peores escenarios, no va a estar preparado para una competencia. Entonces yo me tengo que asegurar que ese deportista esté expuesto a esos peores escenarios y a cierto volumen de aceleraciones y desaceleraciones. Y esto lo vamos a evaluar con un sistema de geolocalización como son los GPS. Luego, cuando nosotros realizamos este alta deportiva, en el caso de una lesión, siempre buscamos que la fuerza del miembro lesionado sea mayor o igual al 95%, lo mismo que los test funcionales, con respecto al contralateral. Como acá no tenemos contralateral para compararlo, yo lo debería comparar con datos previos a la cuarentena, si es que los tengo. Si no los tengo, es un buen consejo para una persona que está por pasar una cuarentena en un futuro, ¿sí? Supongamos que esto vuelve a pasar dentro de 20 años, tenemos un consejo para darle a los cuerpos médicos de los deportistas, y es: si está por dictaminar una cuarentena, evaluemos a todos los jugadores para saber en qué estado están, porque a esto es lo que tenemos que volver. Tenemos que tener cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces, los que lo tienen pueden utilizar ese objetivo como para saber en qué porcentaje están, ¿sí? Y como un tercer punto, más allá de toda esta parte física y demás que estuvimos hablando, viene la parte de la confianza, de ver cómo está en cuanto a la ansiedad, la motivación y demás, que es lo que ustedes exponían en la pregunta que yo les hice abierta. Entonces, para cerrar un poco esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los datos no toman las decisiones.
¿sí? Todo esto que yo les acabo de decir son datos teóricos que nos sirven para que nosotros tomemos las decisiones, ¿sí? Son datos, primero, que los deportistas no tienen por qué conocer, porque eso va a aumentar la ansiedad de esos deportistas. Esto, por ejemplo, yo no lo dije en la charla con los deportistas. Esto se los estoy diciendo a ustedes, todos estos números que les estoy diciendo, cuántas semanas y demás, porque no es algo que sea mi función decirle a un deportista que yo no conozco cuántas semanas va a tardar en volver. Sí me parece bien charlarlo con ustedes, como para generar un intercambio de qué les parece a ustedes. Pero son datos duros que hay que individualizarlos al deportista que yo tengo adelante, ¿sí? Como un segundo punto, es necesario que monitoricemos los parámetros de adaptación de los deportistas. Yo puedo planificar un plan de entrenamiento y de progresión y de vuelta al entrenamiento seguro, pero semana a semana yo tengo que ir replanificando. Y esto es el tercer punto. Planificar y replanificar de acuerdo a cómo se vaya adaptando cada uno. Yo puedo dar un plan a un equipo, en el caso que yo trabaje con un equipo, pero la monitorización de la adaptación no la puedo hacer del equipo entero, la tengo que hacer de cada individuo específico, porque cada individuo tiene sus ansiedades, tiene sus incertidumbres, tiene sus momentos de descanso, su fatiga mental, y se adapta de forma diferente. Entonces va a haber momentos durante esta progresión de vuelta al entrenamiento en los cuales quizá haya que hacer un entrenamiento diferenciado, como si ciertos jugadores estuvieran lesionados, con la finalidad de que eso no ocurra, de que no se lesionen, ¿sí? El objetivo principal de todo esto, obviamente, es que no se lesionen. Yo les hablo siempre a los cuerpos técnicos con los que yo trabajo, a los jugadores con los que yo trabajo, siempre les cuento que esto es como, para mí, por ejemplo, esta carrera al US Open, por ejemplo, en el caso del tenis, es como una carrera de larga distancia, es como un 42 kilómetros, ¿no? En el cual, si vos salís con todo y decís, bueno, no, pero yo me siento bien y me siento bien entrenando, vamos a entrenar un poquito más y me siento bien, cuando vos te sentís bien en el momento, la lesión no te aparece en el momento, la lesión siempre aparece a las 3 o 4 semanas posteriores, 2 en realidad, a 4 semanas posteriores a esas sobrecargas que vos realizaste. Entonces no sirve que nosotros digamos cómo te sentís en el momento mientras estás entrenando y que eso sea el parámetro para saber si seguimos entrenando o no, sino que lo que nosotros tenemos que ver es cómo se está adaptando con el correr de los días ese deportista, ¿sí? Porque quizá ese día se siente bien y quiere seguir, pero el otro día se levanta con bastante sobrecarga, ¿sí? No sé cuántos de ustedes dejaron, por ejemplo, una actividad física, como, no sé, dejaron de ir al gimnasio y de repente vuelven a ir al gimnasio. El día que están en el gimnasio, quieren seguir haciéndolo. Y dicen, no me duele nada, no, sigo haciendo, hago una serie más. O empiezan a correr y dicen, no, hago 5 minutos más. Y al otro día se levantan y están todos duros, ¿sí? Porque nunca pasa la lesión en el momento en el que estamos generando la sobrecarga, sino que pasa más adelante. ¿Bien? Entonces, si nosotros vemos esto como una carrera a larga distancia, y salimos como esos caballos que les mostré en una de las diapositivas, lo más probable es que en el kilómetro 20 quememos, explotemos y tengamos que abandonar la carrera. La analogía sería el deportista que ahora trata de ganar el tiempo perdido, ¿sí? Recuperar el tiempo perdido y termina lesionándose. Y lo único que está logrando es no llegar a su objetivo, que está de acá a 8 semanas. Lo que suele pasar en una carrera es que el que arranca con un poco más de resto y un poco más de espacio, a los 20 kilómetros, empieza a pasar a todos estos muñecos que salieron disparados. La analogía en este caso sería que si nosotros nos tomamos estas primeras semanas con un poco más de calma de lo habitual y nos quedamos con un poco más de ganas de entrenar, después hacia el final podemos ajustar un poco más. Pero ajustar ahora al principio sería demasiado arriesgado. Bueno, una hora hablando estuve. Espero que no se hayan ido todos y espero que les haya servido.